y el productor Sol Papadopoulos. Por favor, durante la rueda de prensa ya no hagan más fotografías. Y lo que desean es ya la primera pregunta. First question, please. Lehen galdera, aquí en primera fila. Rápidamente un micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Toda la película... Sí. Espera un momento, estamos controlando que escuchen bien. Vale, ok. Yes, I can hear you now. Ok, pregunta. Buenos días. Toda la película que me ha parecido que tenía muchísimos momentos pictóricos, que eran como pinturas, especialmente uno que me ha gustado un mogollón, que es el de la boda con la chica cantando. Entonces me gustaría saber qué tipo de referencias pictóricas ha tenido. Muchas gracias. What pictorial references did you have? They're not working. Oh, here. Yeah. Here's mine. I'm sorry about this. So what pictorial references did you have? Tranquilo, le repito. Yes. Well, when we were Bien. setting it up, Cuando estábamos preparándolo antes de rodar, Andy Harris, que diseñó toda la producción, dijo, a ver si conocía un pintor danés de finales del 19 y del siglo XX, y se llamaba Hammershøi. Y dije, no le conocía. Y me mostró algunas de sus pinturas de Hammershøi, que son como Vermeer, pero con una especie de luz del norte, es decir, con puertas justo abiertas, una ventana, y a menudo una figura, pues una mujer con la espalda, viéndole la espalda, pero el aspecto tiene la quietud de Vermeer, que es mi pintor favorito. Y yo digo, tenemos que hacer algo parecido a esto. Hola, buenas. Una pregunta al director. Me gustaría saber cómo se ha documentado para ese retrato de la Escocia de principio de siglo, tan realista y tan así. Gracias. well, there are a lot of photographs of Hay the muchas period, fotos de ese but they, periodo, of course, have to be pero interpreted. evidentemente se tienen que That's interpretar. where the look came from. Y de ahí vino el aspecto. Those cottages and farmers lived. Así So es that como vivían combined en with esa the zona, Hammershøi, es decir, I junto think con solved las the problem. imágenes. We had lots Pero of tuvimos photographs muchas of what fotos it was actually de qué like. aspecto que se tenía en ese periodo en esa zona de Escocia. ¿Más preguntas, por favor? Yo tengo una pregunta para el director. Creo que la primera referencia que tuvo de esta obra fue en televisión. Hubo incluso una representación anterior de esta novela en la televisión. ¿Cómo lo vio y cómo le dio la idea de hacer la película? You pressed the button, haven't you? Yeah. Use mine again. Just channel number 3, I think. This is embarrassing. Pido disculpas, qué vergüenza. Just translate. Use those. I'll keep fixing them. No, because No. I saw it in 1971.
Lo vi en 1971 en una serie de la BBC. Yo solamente tenía 18 años y yo trabajaba en una oficina en aquel entonces y esperé cada domingo para ver el siguiente episodio y nunca lo había oído antes, la obra, y luego al final compré la novela y la leí porque había visto la serie en la televisión, pero nunca pensando que iba a hacer algo con esto más adelante, porque seguía trabajando en una oficina de contabilidad. Pero esa semilla empezó ya en el 1971 y bueno, llegó a su fruto hoy, ya lo habéis visto en la pantalla, pero llevarlo a la pantalla ha tardado 18 años. Yes, hello. I enjoyed the movie. Sí, hola, he disfrutado de la película. Hay una referencia al socialismo al principio y la palabra aparece y desaparece y aparece otra vez. Por alguna razón desaparece cuando el desertor le fusilan por algo personal, por desertar por alguna idea política mayor, digamos, o no. ¿Por qué el socialismo está presente al principio en el contexto de la película y luego de repente desaparece en las trincheras? Lo importante aquí es la historia. Yo no soy un director político, yo siempre he sido socialista. Yo soy demasiado emocional para hacer una película que sea política. Esta no es la cuestión era contar la historia. Y la historia tiene que ver que cómo cambia, la tierra te cambia a ti y cómo estás vinculado a la tierra y al final sigue habiendo esperanza. Al principio, la chica está contando, Jed le está diciendo lo que va a suceder y es como una especie de broma, porque la revolución nunca llega en Gran Bretaña, nunca llega la revolución en Gran Bretaña, y yo no soy político, un animal político, digamos, y no me interesa en absoluto en esa parte de la historia, y de hecho no es demasiado importante dentro de la novela. Yo creo que es más importante cómo cambia Chris, el personaje, y se convierte en la tierra. Y el empuje principal de la narrativa es que al final es perdonar todo tipo de sufrimiento, porque si tú perdonas, puedes liberarte del pasado y luego tienes esperanza. Y para conseguir esta esperanza, es decir, estar desesperado es peor que cualquier dolor, y ella tiene esperanza, y esto es mucho más importante que la política, y no soy muy bueno en cuanto a política se refiere. Puedo decir algo también desde el punto de vista de Ewan. Yo creo que es más fuerte para Chris y Ewan que la cobardía y desertar tiene que ver con el amor y no la política, el socialismo. Es el vínculo entre una mujer y un hombre y cómo los seres humanos pueden abordarlo bajo una situación de estrés y una situación dramática. Yo creo que es mucho más fuerte y yo creo que nos enamoramos de los personajes más porque no tiene que ver con la política, tiene que ver con, es una cuestión de seres humanos. Hola, una pregunta para Kevin. Enhorabuena, de hecho, fantástico la película. ¿Cuánto conocías la novela? ¿Lo conocías antes o cómo? Ya sé que has esperado muchos años, pero ¿cómo abordaste el personaje en primer lugar en las primeras fases y luego en el rodaje? Bueno, ya conocía, siendo de Escocia, es una novela y es una novela clásica muy subestimada, debería añadir, desgraciadamente esperemos que no ahora a partir del estreno de la película. Lo conocía muy bien desde el instituto, cuando era adolescente, y cuando fui a hacer arte, estudié arte dramático, ya conocía la historia y el personaje, pero cuando leí la adaptación de Tennessee era la mejor manera de que había leído la historia. Ya ha habido muchos programas y Tennessee es, digamos, es la más hermosa y cómo enfoca la historia de amor, sobre todo. En cuanto a mi preparación y el desarrollo
retrato del personaje de Ewan, en primer lugar, es una víctima de su tiempo y es un personaje que es incapaz de articular cómo piensa y siente. Es un hombre de la tierra y por tanto sus emociones y sentimientos son difíciles, no sobrearticula las cosas. Por tanto, he tenido que, supongo, fiarme del entorno donde rodamos y el material que Terence había creado junto con, evidentemente, con la novela de Louis Grassic. La novela es una plétora, digamos, de todos detalles. Hay gran riqueza de contexto que procede de la novela y me ha permitido utilizarlo y trabajar con Terence, que evidentemente es archiconocido, pero desgraciadamente está subestimado en nuestro país. Uno de los mejores realizadores de nuestros tiempos, de nuestra época. Y Christine, que es fantástica trabajar con ella también. Y yo creo que la dinámica entre los dos como seres humanos, como Kevin y Agnes, han ayudado a desarrollarlo. Nos confiamos directamente con el material y nos confiamos el uno al otro. Pero había mucho amor también, así que la honestidad de ese romance y, digamos, y la sinceridad de esa historia de amor fue mucho más fácil. Pero yo creo que en cuanto a exponerte a la trauma de la Primera Guerra Mundial es algo que no podía subestimar, por tanto no fue algo que podía crear fácilmente. Tenía que fiarme del contexto y del material y el guión, y esperemos que el público podría llegar a las conclusiones que nosotros deseamos que llegaran. En cuanto al libro, a la novela, los que no lo conocen, de hecho, para alguien que no es de Escocia, se escribe en un dialecto que es muy difícil de entender, pero si sigues leyéndolo, es excelente leerlo. Terence, esperemos que, Terence ha puesto el guión en un inglés más fácil de entender para que el público en general lo pueda entender mejor. Me gustaría que comentaran un poco el papel de la mujer, no solo en la película, sino también un poco en general, porque he visto reflejada la fuerza de la protagonista, un poco el papel de la mujer en la historia. Y además ese plano final también en el que ella sonríe, pues es también un poco un canto a la esperanza, ¿no? Como ya ha comentado también hablando de la esperanza. Y luego quería aprovechar y preguntarle a Kevin también cómo fue trabajar con Terence Davis, porque tiene unos ritmos muy concretos la película, unos movimientos muy tranquilos, muy pausados de la cámara. Entonces, pues cómo realizaban esos planos. Gracias. Volviendo a Agnes, que es una increíble actriz. De hecho, este es un actor maravilloso también. Tuve la gran suerte de tener un equipo de actores fantásticos, pero había muchas películas que venían de Estados Unidos en los años 60, donde la heroína era la mujer o... Pero no eran buenas películas, pero estuvieron muy populares y era muy natural para mí, para que una mujer fuera la heroína. Y si quieres buscar la quietud, puedes hacer que los actores funcionen muy bien. Pero esto, especialmente con el cine británico, los actores se mueven mucho y no sientes nada, aparte de que se están pasando. Es muy difícil decirle a un actor, bueno, no actúes, sé tú mismo. Es decir, cuando lo haces, harán cosas que no son conscientes que lo hacen. Pequeñas cosas que en un escenario no verías. Hasta en la película lo ves, pero en una primera escena con Ewan y Chris, viene a hacer una taza de té y está cantando una canción. Kevin automáticamente no podías poner las llaves. Bueno, encajó unas llaves y puso sobre la mesa, pero la película, el cine capta la realidad, y cuando no es real
te das cuenta, evidentemente. En cuanto a trabajar con Terence, ha sido un disfrute, una alegría. Es el director más relajado con el que he trabajado. Y el entorno en el plató, por ejemplo, es muy plácido, muy tranquilo. Parece como la calma antes de la tormenta cuando entras a una escena, porque el peso del material, sobre todo en este caso, es tal que tiene que haber una compostura, una tranquilidad. Todo era muy distanciado entre una cosa y otra. Nunca te decía lo que él pensaba que eso es una buena señal. Así que yo creo que si había algo específico, de repente te diría, bueno, haz esto un poco más lento, pero si había un sentimiento de que la escena era demasiado rápida y si teníamos que hacer 2 o 3 tomas, que esto no lo hicimos a menudo, que era algo que queríamos conseguir, especialmente con relación a la situación de la guerra. Y Tim entraba, por ejemplo, Terence entraba y decía, bueno, había una escena acerca del temor de Ewan de ir a la guerra y no quería ir, y el temor de que le acusaran de cobarde, no por parte del país, sino por parte del amor de su vida. Y dijo, Kevin, ¿sabes que en la primera parte, en este momento 50.000 soldados murieron y la mayoría eran escoceses? Y entramos en esa escena con esa información en la cabeza. Y es brillante en un momento dado. Y yo no sé que muchos directores dirigirían con esa clase de información y parte de esta sabiduría. Y esto da confianza al actor. Cuando te dan confianza como actor, valida tu situación en la escena y te emancipa de cualquier tipo de temor. Estás presto y dispuesto a hacer todo lo que puedas y dar todo de ti mismo. Y Agnes ha sido lo mismo. Había mucha confianza, especialmente esas escenas muy oscuras, cuando cambia el personaje de Ewan, su carácter. Había mucha confianza. Probablemente sabes que puedes comprometerte al completo para hacerlo, y como has visto, hay pequeños matices que cuando interpretas tienes que hacerlo físicamente con todo tu ser, y cuando un director te permite, todos tus pequeños matices son como unas redes de seguridad, es decir, encajas más fácilmente dentro del espacio. Hay una honestidad y una interpretación mucho más clara, y tú no eres consciente de ello a veces. La mayoría de ellos se rodó en 4 días. Es debido a excelentes actores como estos. Buenas tardes. Lo primero, quería darles la enhorabuena por la película, tanto por todo lo que transmite, cómo está hecha, y para todo el equipo de interpretación. A mí me ha transmitido muchísimas emociones y además tremendamente interesante y muy bien hecha, repito. Quería comentar en ese sentido una escena que es a la que se ha referido, creo, ahora Kevin. Esa escena a la vuelta de Joan de la guerra, cuando vuelve y se está transformado totalmente, para mí es tremendamente excesivo con respecto al personaje de él, ¿no? Cómo era realmente. Entonces quería preguntar si es así exactamente como está en el libro, si hay algo modificado en ese sentido, y si les parece realmente que es lógica ese cambio tan grande, y qué le supuso a Kevin. Yo creo que quizá ya lo haya contestado, y me hubiera encantado también hacerle una pregunta a Chris, ¿no? Porque me habéis encantado los dos personajes que yo no conocía, los dos actores. Gracias. Muchas gracias. Sí, el cambio extremo aparece en la novela y también en el guión. Me preocupaba esa transición o transformación por muchas razones. Los dos autores dejan el hueco, dejan el espacio. No sabemos qué le pasó a Ewan cuando se marchó a la guerra. Solo sabemos que ha vuelto como un ser humano totalmente cambiado. Y dependía de mí crear ese espacio para Kevin, no para Terence o Agnes o Chris. Era solamente para mí y crearlo. Y yo solamente conoceré esa información, y así va a quedar, por dicho sea de paso. Pero tenía cierto miedo de cómo se recibiría al principio. Y Terence trabaja de la siguiente manera, es decir, si puedes comprometerte al 110%, pues
pues bien, y el público recibirá esa información. Y también es una historia, y además impulsa más la historia porque es una situación dramática. Hay una tensión en el momento antes de que se marche Ewan. Hay una armonía totalmente entre Ewan y Chris. Y ahí es donde quiere parar la historia, pero ya sabemos que la historia tiene que pasar al siguiente nivel. Y en cuanto a la transición de su personaje y su carácter, si no te comprometes de tal manera que es excesiva, como has dicho tú, tiene un aspecto un poco descafeinada, y yo creo que tiene que ser mucho más severo, y mi enfoque era a través del temor, su temor de que le llamaran cobarde y la acusación de cobardía, y al final resulta que es cierto, pero el temor de que un ser querido y la mujer de tu vida te acuse de que seas cobarde, que Chris nunca lo hace, pero Ewan le impulsa todo esto, el temor de lo que va a suceder, es decir, las trincheras eran, el infierno en la tierra, básicamente, y expuesto a eso como un hombre muy joven por una causa con la que él está totalmente en desacuerdo, para algo que él no quiere luchar, él se rinde completamente, deja a sus seres queridos y a su familia y los deja de lado, y se expone a una forma de vida cuando está fuera a la que no debería estar expuesto, así que su personaje cambia. Yo creo que lo peor como seres humanos, una de las peores emociones que podemos tener es el temor. Sí, yo creo que el mayor impulsor de todo es el temor que tiene a todo. Good afternoon and congratulations once again for the movie. Buenas tardes, enhorabuena por la película. Quiero preguntar acerca de la última escena. Es la parte más dramática de la historia, y mi pregunta me interesa saber esas escenas violentas al final de la historia. En cuanto a la producción y trabajar en el plató, por ejemplo, en escena, ¿cómo ese personaje, cómo has trabajado esa intensidad de tu personaje al final? ¿Cómo te metiste en el personaje antes de rodar? ¿Necesitabas espacio para prepararlo de antemano? ¿Cuáles son los protocolos que has utilizado? Bueno, yo creo que vuelve una vez más. Terrence permite a que un actor sea espontáneo en un momento dado, y es lo más cerca que puedes llegar a la perfección como actor. No sabes lo que va a suceder en el siguiente momento, y eso es excelente. Cuando te crean esa plataforma y en un entorno donde el material es tan oscuro y tan extremo, las posibilidades te aterrorizan un poco. Para serte sincero, no ensayamos esa escena demasiado, ¿no es cierto? No ensayamos demasiado tiempo ninguna de las escenas, porque si no pierdes la espontaneidad. Haces las cosas y tienes que sentirlo, no solamente de escena a escena, sino en cuanto a los encuadres. Es decir, si funcionan bien hoy, no tengo que hacer muy bien, o mucho más, pero si necesitan un apoyo hoy, pues tengo que darles un apoyo. Pero hacer la escena varias veces y luego ya sabes si están preparados, y eso es mucho más emocionante porque no está ensayado en ese sentido, sigue siendo bastante vivo y tiene que ser espontáneo, tiene que tener un aspecto real, y tras 7 tomas la mayoría de los actores repiten y repiten, y eso ya no me interesa, pero estas primeras tomas ahí consigues muchísimo. Bresson dijo: conscientemente lo que consigues está bien, pero cuando lo que consigues que es de manera inconsciente es mucho más interesante. Ahora tengo, lo que has dicho, una gran curiosidad. ¿Has rodado las escenas del conflicto del personaje antes de cuando mantiene una buena relación con su mujer? No tengo ni idea, no me acuerdo en absoluto. No me acuerdo en absoluto. Buenas tardes y felicidades por la película. Yo quería preguntar que uno de los aspectos que más me han llamado la atención, que ya se veía en una anterior cinta del señor Davis, la importancia de las canciones. O sea, se respira mucha pasión por las canciones tradicionales escocesas, que son prácticamente un personaje más. Y entonces quería preguntar cómo fue la selección de ese proceso de canciones, qué papel juegan en la película, y también a Kevin en relación,
qué ha supuesto volver a cantar, aunque sea muy poco, después de Sunshine on Lead, y qué esperas que te haya supuesto este trabajo en tu futura carrera. Congratulations and so En primer lugar, en cuanto a la canción es una parte de la novela también. Hay una naturaleza casi lírica y melódica en la prosa, digamos, de la novela, y Terence lo ha captado muy bien en el guión. Y recuerdo que se selecciona Ewan canta y dice: Ewan canta ¿qué? ¿Y dónde? ¿Y qué es lo que canta? Bueno, así que juntos se nos surgió la letra de la canción, bueno, la melodía de una canción, y había una letra acerca de Robert Burns, un poeta escocés muy famoso. Es un título que se llama Es la chica que hizo la cama para mí. Y Ewan y Chris y van a tener el bebé que se llama Ewan. Y luego yo me fui y acabé con una melodía muy sencilla, y le pedí a Terence que por lo menos hacerlo en ese momento para ver lo que surgía, y así es como funcionó. Había confianza por parte de Terence, y yo estaba en una situación de pánico, no sabía cómo iba a salir, pero era muy tierno ese momento, y ese es el momento que querías conseguir, ¿no es cierto? Sí, la música es muy importante, pero se sobreutiliza, yo creo. Cuando la música se utiliza para, digamos, para apoyar algo, siempre tiene más potencia, le da mucho más potencia, y la música se utiliza como papel de pared. ¿Escuchas esto? No, así no me gusta, eso no es interesante, pero yo recuerdo cosas cuando yo tenía 18 años, lo vi y vi la serie en la televisión. Había un programa en la BBC que se llamaba Los 100 mejores canciones, todos los clásicos populares, y había una que me gustó, The Dust Go Off His Choir, es una canción de All in the April Evening, todo en la noche de abril, y nunca se me olvidó. Y cuando escribí el guión, digo, teníamos que incluir esa canción. Y si permites que la música apoye toda la escena, el poder viene del silencio entre las distintas canciones. Cuando escribí el guión, lo escribo todas las canciones, toda la música, porque a menudo el rodaje se encaja con la música, y si no encaja, pues tienes que buscar otra canción. Tiene que ser instintivo cuando escribes. Yo sé que esto encaja, no sé cómo pero sé que encaja perfecto. Y cuando ves películas que han utilizado música, como los grandes musicales, por ejemplo, lo han utilizado bien. Imagínate Psicosis sin esa banda sonora excelente, porque forma parte de la película, pero no domina la escena, realmente profundiza más en la historia. Y me encanta la música y el movimiento. Cuando la cámara se está moviendo y hay música, sea lo que sea, si se hace bien, realmente me emociona mucho. En esta historia llena de emoción que mueve el agua del charco de las matanzas de la historia, que rompe el amor y la vida humana. En su opinión, ¿quién es el cobarde? ¿El que participa o que niega? Yo creo, de otra manera, que la novela es un discurso literario. El discurso literario tiene su interpretación política también, porque lo que se escribe tiene su constancia política también, y más de la belleza de todo, artística de todo. Y usted, cuando has hecho esta película, no me digas que no has hecho consciente, porque a mí, yo creo que has metido la pata, porque, perdona por esta palabra, porque ahora el actor ha dicho que cuando ha visto a miles de soldados que han muerto, y ahora ¿qué nos va a decir a frente de los soldados que han muerto en Irak, por ejemplo? Gracias.
¿No le ves que es una crítica de la política de Gran Bretaña en el Golfo, en toda la historia? Gracias. Quite frankly, Francamente, yo creo que es una tontería. No tenía nada que ver con la guerra, tenía que ver con la guerra en sí. No tiene nada que ver con un cobarde. No hay nada que... Un cobarde no existe. Si tú interpretas quién tiene la culpa o no, no tiene que ver con esto. Y como he dicho antes, no soy un animal político y esas cosas no estoy pensando en ellas. Evidentemente soy consciente de la guerra de Irak, pero ¿qué tiene que ver con contar esta narrativa? Y la respuesta es absolutamente nada. Yo creo que tu pregunta no solamente es superflua, yo creo que es casi una ofensa. No soy ofensivo. Yo quiero decir solamente que el cine, la imagen tiene mucha interpretación. Y usted cuando has hecho esta película tiene su interpretación. Tú has hecho la película y nosotros como lectores tenemos nuestra propia interpretación. Cuando yo pregunto por qué esta película, porque cuando una novela, un escritor escribe una novela en Escocia, hay alguien que va a leer en Sudáfrica, y alguien se va a leer en Zimbabue, y otro en Estados Unidos, y otro en Irak también. Y cada uno se va con las novelas. ¿Entiendes? Sí, pero la implicación es que deberían leerlo igual que lo has leído tú. Responden como tú has respuesto. Tú has dado tu respuesta. El público completa el acto mediante su interpretación. Y la interpretación subyace en ellos mismos. Va a ser diferente para todo el mundo. Evidentemente hay preguntas que no dan respuestas a tu pregunta. O sí, que en este caso igual ha fracasado mi película para ti. Pero no puedes colocar una especie de motivo político cuando no aparece, y no es lo que me interesaba en la historia de los seres humanos, y eso trasciende absolutamente todo, incluida la guerra. Yo creo que la canción es igual, la idea no era para un momento político, era un momento de concienciación, y cómo la guerra y la idea de la guerra ha afectado a un soldado joven. No está que estábamos aquí para hacer una película de guerra, sino del amor y cómo perdura el amor a pesar de la guerra, cómo la humanidad puede atravesar esa situación. Muy bien, pues terminamos aquí la rueda de prensa. Thank you very much. Muchas gracias. Es que ricasco.